Estamos todavía en la clase sobre el llamado al ministerio y estamos en clase 2. Hemos tocado el tema de que Dios nos llama a la salvación, nos llama a la santidad, pero también nos llama al ministerio. A todos nosotros somos llamados al ministerio. Vamos a empezar esta sesión también con oración. Gracias, Padre, por darnos este privilegio, darnos iluminación. Ayúdanos a entender estos conceptos por la sabiduría que tú nos das de arriba y todo para tu honra y gloria. Amén. Muy bien, ahora tocamos el tema, el llamado al propósito, o mejor dicho, a los propósitos de Dios. En otras palabras, cada quien tiene su propósito general, es decir, todos tenemos el mismo propósito, servir, entonces, y vivir la vida santa, hacer buenas obras, y como la confesión de fe dice, cuando leemos en la Biblia acerca de las buenas obras que debemos hacer, la confesión de fe dice que debemos tratar de hacer todas. Pero lo que pasa, y no estoy tampoco jugando, debo tratar de ser misericordioso, debo tratar de compartir mi fe, evangelizar, debo tratar de animar a los hermanos, debo tratar de organizarme con una muy buena administración. Si estoy en la posición de guiar un ministerio, debo de cultivar los dones de liderazgo. Y no solo pastor, pero todos los que están guiando un ministerio deben de ser buenos líderes. En otras palabras, todos tenemos el mismo llamado a servir, el mismo llamado a amar, el mismo llamado a ser compasivos con la gente que todavía no conozca a Cristo. Entonces, ese llamado es para todos. Pero dentro de este llamado general hay llamados específicos y hay particulares. Y ordinariamente, tu llamado en particular depende de qué. Tu don, sí, o dones, plural. Ok, entonces, vamos a hablar. Yo creo que todo no hay orden en particular, son ingredientes, o es decir, factores, partes que constituyen un llamado. Por supuesto, anhelo. Normalmente vas a desear hacer lo que requiere el ministerio en tu llamado. Normalmente. Vamos a hablar del anhelo, porque el anhelo puede ser muy tricky, o es decir, puede ser un truco, puede ser un poco, se me puede escapar. A veces no viene al principio, tocamos ese tema la semana pasada, pero en verdad, si es mi llamado, ese factor va a ser, ¿ok? También hay que experimentar, es decir, una persona novata en la fe no puede decir a su pastor después de conocer a Cristo por 6 meses, no voy a servir en esa área, no es mi don. Nadie sabe si es su don o no. ni tú sabes. Entonces, no hay forma en que podremos discernir lo que es mi don si no sirvo, si no trabajo, si no me hago voluntario. Y por supuesto, ¿quién determina si yo tengo tal don o no? Bueno, el Espíritu Santo me da mi don, la iglesia. Entonces, yo puedo decirte, bueno, yo tengo el don de cantar. Y yo puedo empezar a cantar. Pero ¿quién decide si en verdad yo tengo ese don o no? Los pobres que tienen que escucharme, ellos. Y también pruebas. Una persona que está buscando un área de servicio en la iglesia también debe de ser probado. Esa persona debe ser probada para averiguar si en verdad tiene don o es efectivo en esa área. Porque si en verdad es su llamado y está funcionando bien, bíblicamente hablando, Pablo dice en varios textos, la iglesia queda edificada.
Okay. Entonces, el propósito de don, o en otras palabras, el propósito de mi llamado en la iglesia es edificar la iglesia. Si lo que estoy diciendo no edifica, no anima, quizás no es mi llamado, no es mi don. Ok, entonces hay que identificar habilidades y normalmente son otras personas que me ayudan y por eso feedback, la palabra en español no sale muy bien, pero retroalimentación, feedback, es que otra persona tiene que decirme si estoy funcionando, edificando, si en verdad una persona con el don de enseñar, ¿qué pasa cuando enseña? Más que motiva. Si la persona que está enseñando tiene don de enseñar, la persona que está escuchando aprende. Si no aprende, no tiene don. Ok. Bueno, se puede usar ese ejemplo. Si en misericordia la persona queda animada, exaltada, elevada. Bueno, y si tiene don de evangelismo, por supuesto, cuando evangeliza. Exactamente, algunas personas por lo menos aceptan a Cristo. Sí, entonces, ok, y por supuesto, vamos a ver que en este curso vamos a tocar esta área más que cualquier otra área, el carácter. Eso es para el pastor, es para el laico, es para el miembro, es para cualquier persona que sirva en la iglesia. Principalmente somos llamados a la santidad y al amor. Y en el caso de pastores y diáconos, y también hay otras ocasiones en las cuales es apropiado la imposición de las manos, porque eso indica la iglesia habla. Formalmente, nosotros reconocemos el llamado de Dios sobre esa persona. Y es una cosa formidable, dijo Jesucristo, no David Morán, en Mateo 16, que en parte yo creo que es lo que significa la autoridad de las llaves. La iglesia tiene la autoridad de reconocer llamados. ¿Ok? Entonces, lo que voy con esta introducción, es lo que es, nada más, es que la unidad de la iglesia es importante. El cuerpo de Cristo es esencial. La familia es esencial. El cristianismo es una religión de grupo. No es una religión para el individuo. Bueno, sí, tenemos nuestro caminar individualmente con Jesucristo, pero más que nada, Cristo nos visita en cuerpo. Y trabajamos en cuerpo, servimos en cuerpo, llevamos a cabo ministerio en cuerpo. Y también la iglesia tiene autoridad de reconocer las varias áreas de servicio, no de forma autocrática, pero de una forma administrativa para que vayan bien las cosas en la iglesia. Y si una persona levanta la mano y decirle a sus líderes, yo quiero servir en esta área, los líderes deben de darle atención. Pero por nada más voluntariarse no es la última cosa, no es el último paso, porque tiene que ser confirmado. Otro tiene que identificar sus dones. Tiene que mostrar buen carácter. Y también en las áreas más formales, la iglesia impone y habla formalmente con autoridad. Muy bien. Vamos a empezar. Son varios los testimonios. Pablo, hablando de él mismo, en Romanos 1, versículo 1, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Entonces Pablo está diciendo que mi llamado es ser apóstol. Y vamos a ver que desde su conversión Dios lo llamó para ser apóstol. 1 Samuel 16. Mejor llena de aceite tu cuerno, ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Dios hablando a su sacerdote y profeta Samuel. Testimonio de Pablo. Vamos a abrir la Biblia y este testimonio es bastante largo, pero nos enseña mucho.
Ustedes conocen la historia, ¿verdad? De la conversión de Pablo. Entonces no voy a leer todo. En el versículo 3 dice, en el viaje ¿a dónde? A Damasco. Sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿a dónde iba Saulo? Sí, para arrestarlos y en algunos casos perseguirlos hasta la muerte, apedrearlos, así como en el caso de Esteban. ¿Quién estaba ahí autorizando esa muerte? Saulo. Ok. Entonces, aquí vemos estos fenómenos. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿En qué sentido estaba persiguiendo a Jesús? A su cuerpo. A su cuerpo. Estaba matando al cuerpo de Jesucristo. Entonces, Cristo toma en serio cuando uno ataca dice, me persigues a mí cuando atacas a mi iglesia. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Ellos también oyeron la voz. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano, lo llevaron a Damasco, estuvo ciego 3 días sin comer y ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado de tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido, fíjense bien, para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido, recobró las fuerzas. Un versículo más. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos muchos factores de un llamado. Algunos de estos factores no nos corresponden a nosotros porque no somos apóstoles. No sé de ustedes, pero nunca he oído la voz en voz alta del Señor Jesucristo. Este hombre sí. No creo, bueno, quizás, pero no, en verdad no creo que Dios me haya hablado por medio de un relámpago. En este caso, sí. Nunca Dios me ha, boteado para que cayera en el suelo. Y tampoco, nunca he estado ciego. Pero en este caso, Dios hizo todas estas cosas, estos fenómenos físicos. Y habló directo. Ok, vamos a hablar de particularidades primero, antes de hablar de generalidades. Porque todos estos fenómenos sobrenaturales, en este caso,
estaban empezando un gran movimiento y en este caso Jesucristo también estaba llenando el número de los apóstoles. Este fue llamado a ser apóstol. Y los apóstoles, para diferenciarlos de los demás, los apóstoles, bíblicamente hablando, podían hacer milagros. También habían visto a Jesús haciendo milagros por 3 años. También habían visto la resurrección de Jesucristo. Y Pablo dice más adelante en 1 Corintios capítulo 15 que él también era testigo de ¿qué? De la resurrección. ¿En qué sentido? En ese sentido. Él había visto al Cristo resucitado. ¿Dónde? En este camino a Damasco. Entonces, Pablo mismo dice que soy apóstol porque Cristo mismo me ha dado a mí todos estos prodigios que corresponde a un apóstol. Y más adelante Pablo también dice que Cristo Jesús me ha hablado a mí directamente. Yo he recibido mi evangelio no ni de Santiago, ni de Pedro, ni de los demás, sino directamente Cristo Jesús se reveló a mí y se apareció a mí en su forma resucitada. Entonces, Dios estaba preparando a un apóstol. Y desde su conversión, el mensaje que Jesucristo le dio a Ananías para que él compartiera ese mensaje con Pablo, que fue su llamado, no solo fue a la salvación, pero también en este mismo instante Pablo fue llamado a apóstol, al apostolado. En su propia conversión fue llamado a ser apóstol. ¿Dios se puede comunicar eso a uno de nosotros hoy en día en el mismo momento de su conversión? ¿Por qué no? Yo creo que yo conozco a ciertas personas que han recibido tal llamado casi en el momento de su conversión. ¿Por qué no? Pero estamos hablando de lo ordinario. Ordinariamente no. Ordinariamente requiere un proceso para que nosotros reconozcamos el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Bueno, una cosa, y vamos a hablar de las cosas comunes. Quizás no quiero meterme en controversia tampoco. Pero para que yo sea llamado a la conversión, ¿el Espíritu de Cristo tiene que tocarme? Claro que sí. ¿Ok? Y para ser llamado, digo, comúnmente a la salvación, requiere también la instrumentalidad de otro ser humano cristiano. ¿Cómo responden al evangelio los no creyentes? Por medio de la predicación de la palabra. Y me gusta, en serio, eso me anima, porque ni con Pablo Dios eliminó esta parte. ¿Entienden? Él preparó el instrumento humano. ¿Quién fue? Se llama Ananías. Entonces el Espíritu Santo le habló directamente a Ananías diciéndole que vaya y también le da la dirección exacta. Le da el nombre de la calle para que Ananías encuentre Pablo. Y tiene mucho que hacer con Pablo. ¿Qué hace con Pablo? Le impone las manos. ¿Para qué? Para que empiece, para que vea. En otras palabras, lo sanó. Y también para que recibiera al Espíritu Santo. Y para que para bautizarlo. Y yo menciono todo eso porque la iglesia tiene una gran parte en la evangelización de una persona. Porque la iglesia predica, la iglesia ama, la iglesia ora, la iglesia bautiza, la iglesia discipula. Y todo eso pasó en la vida de Pastor Pablo también. Y más adelante, a pesar de que él fue llamado directamente de Jesucristo, él fue a Jerusalén y fue aceptado por Pedro y por Santiago. Y ellos le extendieron la mano de comunión a Pablo, aceptándolo como apóstol, reconociendo que él también tenía el derecho de escribir la Biblia. No estoy inventando nada de esto.
Pedro lo dice en segunda de Pedro, capítulo 3, que Pablo había escrito escrituras. ¿Ok? Entonces, entre toda esta palabra, estoy diciendo que yo veo la instrumentalidad de un ser humano, Ananías, en la conversión de Pablo. Yo veo la importancia de un toque directo del Espíritu Santo en el caso de Pablo. Yo veo también más adelante que la iglesia le temía y no quisieron aceptarlo porque él había perseguido a la iglesia. ¿Y quién lo presentó a la iglesia? Bernabé. Ok. Y yo digo todo esto porque la iglesia tiene su rol, su papel en llamarnos a la salvación, pero también en reconocer cierto llamado que Dios ha puesto sobre mi vida. ¿Y qué hizo Pablo? En el versículo 20, enseguida se dedicó a predicar. Recién convertido, empezó a predicar. Entonces está probando. Está experimentando de una vez con sus dones, está experimentando y empieza a predicar. Entonces no espera. Ok, buenísimo. Entonces, todo esto tenemos en común. Dios me llama, alguien tiene que evangelizarme, alguien tiene que orar por mí, alguien tiene que discipularme, la iglesia tiene que reconocer y confirmar mi llamado y poco a poco vamos a ver que a pesar de que fue un llamado directo de Jesús a Pablo, la iglesia tuvo que confirmar todo. Hasta los mismos apóstoles, en Gálatas capítulo 1 y 2, aceptaron a Pablo como apóstol. Después de este encuentro, él tuvo que escaparse porque querían matarlo, los mismos judíos, porque ahora es traidor, ¿verdad? Y entonces querían matarlo y tuvo que escapar. ¿Y dónde fue? Bueno, hay un texto que dice que fue a Arabia y se quedó por 3 años. ¿Qué estaba haciendo por 3 años? Aprendiendo. No estaba predicando, estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo. Y él mismo dice en 2 Corintios capítulo 12 que estaba recibiendo visiones del cielo. ¿Qué estaba recibiendo? En Gálatas capítulo 1 estaba diciendo que él recibió directamente el Evangelio. ¿Y qué evangelio? ¿Han leído ustedes el libro de Romanos? ¿Qué evangelio? ¿Cómo pudiera conocer todo eso? ¿De dónde vino esa sabiduría para poder dar resúmenes de todo el Antiguo Testamento y poner en 16 capítulos que se llama el libro de Romanos, el libro de Efesios, un resumen completo de toda la revelación de Dios en 1500 años? ¿Dónde recibió todo eso? En Arabia de Jesucristo, por supuesto, estudiando, escribiendo, meditando. ¡Wow! Me imagino que estaba leyendo como 25, 500 veces el Antiguo Testamento. ¿Y qué estaba estudiando ahí? Sabemos lo que él veía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo, por supuesto que sí. Y lo único que estoy diciendo es que en un sentido, el relámpago no, la voz que vino en voz alta, no. Quedar ciego, caer en el suelo, todas las cosas quizás no, pero el toque sí. La instrumentalidad de un Ananías, yo tengo muchos Ananías en mi vida, muchísimos. El reconocimiento de los demás apóstoles, de su llamado, confirmándolo. Claro que sí. Entonces todos estos ingredientes o factores, elementos, son parte de lo que significa experimentar y procesar un llamado de Dios. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Ya hemos hablado de casi todo esto en página 11. No vuelvo a repetir, pero hay que leer estos textos porque dicen todo lo que acabo de compartir con ustedes, hasta la aceptación y aprobación por los demás apóstoles. Aquí abajo, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo,
Pedro y Juan, otros apóstoles que eran considerados columnas en la iglesia, al reconocer la gracia. ¿Qué gracia? ¿Qué gracia? La gracia de ser llamado como apóstol. Aquella gracia. Ellos, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron a la mano de Bernabé y a mí en señal de compañerismo. Entonces, estos tres columnas, Pedro, Jacobo y Juan, los favoritos, aceptaron también a este perseguidor de la iglesia como apóstol, dándole la mano de aceptación, de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Entonces había una separación de la labor, porque Pablo ya en ese momento dejó de evangelizar a judíos y concentró casi exclusivamente a los gentiles. Otro factor, confianza en la gracia perseveradora de Dios. Y vamos a hablar muchísimo de esto porque a veces empezamos bien. Bueno, tenemos aquí dos pastores y tenemos un anciano gobernante. Y lo que yo puedo confesar, y he sido pastor, me ordenaron en el año 79. Entonces voy a cumplir 40 años, ¿verdad? Entonces les confieso que así como Juan el Bautista dudaba, pregúntale a Jesús desde la cárcel, ¿en verdad tú eres el Mesías o esperamos a otro? Y entonces a veces dudamos también, ¿en verdad me llamaste? ¿O en verdad en mi juventud me confundí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vienen las persecuciones, vienen las tribulaciones, vienen las pruebas, vienen los desánimos. Y ahora no, pero vamos a hablar de cómo nosotros nos animamos para seguir adelante. Y vamos a hablar en especial de lo que dice la iglesia. Y ahora no, voy a dar una muy buena exégesis de estos textos que hablan de la imposición de las manos y porque la necesidad de que la iglesia reconozca y que la iglesia diga y que la iglesia le dé autoridad a la persona para ejercer sus dones y en especial a los pastores. Y pobre el que se pone como el Lone Ranger, como el independiente, como la persona aislada, como el misionero. Quizás los hermanos podrían hablar de los que van a Sudamérica diciendo, Dios me ha llamado. Entonces, ¿quién lo comisionó? No, nadie, Dios. No. Es que Dios tiene sus maneras, sus modos. Dios tiene su iglesia. Su iglesia habla. Su iglesia confirma. Su iglesia examina. La iglesia identifica los dones. Y la iglesia da autoridad a las personas para seguir utilizando sus dones en sus llamados. Bueno, otros ejemplos. Aquí está Tom Irby. En forma de broma compartí la historia la semana pasada. Tom Irby andaba con una amiga mía y ella me llamó para que yo le diera hospitalidad en mi dormitorio. Le dije que sí. Ella le había presentado hace 2 meses el evangelio a y él casi de inmediato empezó a predicar y a evangelizar y después de 2 meses se había inscrito en el seminario y después de 3 años llegó a ser un pastor muy efectivo y sirvió por más que 40 años discipulando a todo el mundo, un pastor muy efectivo. Y mi punto es que en este caso casi fue idéntico al llamado al apóstol Pablo, que en el momento de su conversión fue llamado a ser pastor y tenía una hambre grande para estudiar la palabra, no nada más la palabra, y en 2 meses había leído más libros de teología de lo que yo había leído en toda mi vida, y él se metió en el seminario y llegó a ser un pastor muy, muy efectivo. Es un ejemplo nada más, como Dios
puede hacer lo que quiera, ¿verdad? En este caso, él llamó a Tom Irby y casi en el mismo instante lo llamó a la salvación, pero también al pastorado, y de inmediato empezó a darle el anhelo y también a prepararlo, a educarlo, y Tom se cooperó y llegó a ser muy efectivo. A Timoteo también, ya hemos hablado de Timoteo, pero también Timoteo es un ejemplo bastante útil para nosotros. Timoteo, dice Pablo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Entonces, Timoteo ya es pastor, pero Pablo está animándole ¿a qué? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. En las versiones antiguas dice estudia. Esfuérzate, prepárate, estudia las escrituras. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y también hemos visto la influencia de su madre y de su abuela. Pero punto B es donde yo quiero ir. Practicaba y probaba sus dones. En Hechos 16, Pablo estaba pasando en uno de sus viajes misioneros a estos dos pueblos, a Listra y a Derbe. Fíjense, llegó Pablo a Derbe, después a Listra, dos pueblos cercanos, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. La primera vez que Pablo conoció a Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y por eso Timoteo no fue circuncidado, porque su padre no era judío, pero era creyente en Jesucristo. Un problema para varios. Pero los hermanos en Listra, fíjense bien en esto, muy importante, los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Eso es de suma importancia. ¿Tenía buena reputación Timoteo? ¿Dónde tenía buena reputación? No solo en su barrio, en su vecindario, sino en todo su pueblo, y es más, en otro pueblo. ¿Qué está diciendo Lucas por decirnos eso acerca de Timoteo? No tenía tan buena reputación, estaba tan efectivo como discípulo de Jesucristo y probablemente como joven practicando sus dones de enseñanza, que la gente los creyentes en dos pueblos quedaron fascinados. Y Pablo pasó por ahí en su viaje misionero y en busca de quizás otros aprendices. Y todo el mundo dice, Timoteo, 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 Timoteo. Y ustedes, cuando enviaron a tal fulano a Houston, todo el mundo decía, Marcelo, 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 Marcelo. ¿Por qué? Porque Marcelo se destacó como joven santo, como joven consagrado, como estudiante. Es que Marcelo tomó como 16 de estos cursos y nunca le di una nota menos de 100. Y es más, un hombre precioso, un hombre santo, un hombre que todo el mundo ama, un hombre que fue para seguir sus preparaciones. Timoteo tenía el anhelo, fue salvado en su hogar, tenía anhelo para servir, empezó a experimentar con sus dones y los pueblos confirmaban, este es el hombre que tú debes llevar contigo, Pablo, porque puede ser útil en la evangelización del mundo. Y lo llevó. Y al fin de su preparación, de su educación, lo dejó prácticamente como el obispo gobernando todas las iglesias en la área metropolitana de Éfeso. Muy bien. Ok, buen ejemplo. La iglesia reconocía la efectividad de su carácter y dones, viajaba y ganaba experiencia aprendiendo de su mentor y discipulador. Pablo lo discipulaba. Creo que con Lucas también, a veces con Bernabé, pero tenía muchas influencias buenísimas, empezando con su madre y abuela.
los presbíteros. El presbítero en griego es presbútero, en español es presbítero, y en algunas versiones modernas la traducción es anciano. Ok, anciano es prácticamente líder, pastor, funciona como... Recuerdan que hablamos de 3 términos: pastor, obispo y anciano. Son intercambiables los términos. Y Timoteo experimentó y Pablo habla de la imposición de las manos para animarle a Timoteo, para que él recordara que la iglesia tenía confianza en él. Recuerda, Timoteo, las palabras de profecía que varios dijeron cuando le impusimos las manos, reconociendo los dones y el carácter que Dios ha desarrollado en ti. Entonces, esto es para animarle. Timoteo puede recordar, oh sí, no solo sentí el llamado, no solo mi mamá me aplaudía, pero la iglesia también me impusieron. No, los líderes, no, los apóstoles me impusieron. Ellos reconocieron el llamado de Dios. Oh, eso le animaba muchísimo en momentos de desánimo. Y también la iglesia reconociendo cualquier ministerio, cualquier don, cualquier área de servicio, también debe animarle muchísimo a el laico o la persona miembro de la iglesia en la administración de sus dones que corresponden a su ministerio en particular. Muy bien, yo he hablado mucho de David Hernández. Él me dijo una vez que sintió, no sé cómo traducir la frase en inglés al español, altar boy, el muchacho que sirve al sacerdote en la misa. ¿Cómo se llama esa persona? Monaguillo. Él sirvió como monaguillo, pero me dijo, como niño, él sintió el llamado de Dios para ser pastor o para predicar la palabra. Y él no aceptó a Cristo hasta que tuviera casi 40 años y vivía como alcohólico por 2 décadas. Destruyó su familia y vino borracho a la clase sobre la confesión de fe Westminster en mi iglesia. Y le dije después de la clase, oh David, gracias por visitar. Oh, una vez, 10 años antes, había compartido con él en el medio de la calle, enfrente de la casa de su cuñado. Y entonces no hablé con él hasta ese momento que llegó a la clase borracho. Y le dije, muchas gracias David por visitarme, pero eso también me dice que tengo que visitarte a ti. Entonces vamos a ir a almorzar y fuimos y compartí el evangelio con él. Me hizo 2 preguntas, ¿tengo que dejar a mi amante en Venezuela? Sí, tienes que dejar de ser alcohólico, tienes que dejar de ser borracho. Entonces él fue una sola vez a Alcohólicos Anónimos, pero nunca tomó el resto de su vida. Y se metió en consejería matrimonial por 2 años para rescatar su matrimonio que él había casi destruido. Y después de 4 años, llegó a ser el anciano más efectivo en el ministerio nuestro allá en Houston. Y después de 2 años más, yo, me vine a Key Biscayne. Y él, el otro anciano gobernante, se fueron y plantaron una iglesia que continúa hasta hoy. Y sigue sirviendo fielmente y ha orado con nosotros de vez en cuando en la conferencia telefónica. Entonces, Dios trabaja y funciona de forma diferente. Hoy mismo reconocimos el llamado en un pastor en el presbiterio y no entendí eso. Y le pregunté, porque yo lo conocí hace 30 años en Houston, Texas. Y yo recuerdo viéndolo en el presbiterio donde él hablaba de la posibilidad de que Dios le había llamado al pastorado. Y hoy se presentó como candidato. Entonces, ¿qué pasó? Por casi 25 años. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con esos años? No sé. Voy a hablar con él, pero mi punto es este.
esta cosa es un factor sumamente frágil, curioso, no muy dependable y no sé, yo he conocido a hombres que han tenido deseo, el anhelo, pero esperan 2 décadas. No sé. No sé, no, estoy confesando que mi ignorancia, Dios funciona de forma distinta, diferente. Y mi testimonio, brevemente, y terminamos, y no, hablando de anhelo, cuando estaba en la secundaria, estaba segurísimo de que no iba a ser pastor, porque me metí en la biblioteca de mi papá, que era pastor, y veía todos los libros. Bueno, eso me convenció, porque no me gustaba estudiar. Y era muy mal alumno. Y nada más por estar en su oficina estaba seguro de que eso no fue mi llamado, porque no me gustaba estudiar. Bueno, Dios tiene sus artimañas, ¿verdad? Sus maneras. Pero entonces nunca tenía deseo en particular, pero poco a poco, y quizás por la influencia de mi papá, Dios inculcaba en mí un anhelo grandísimo para profundizarme en la palabra. Y a la edad de 17 empecé a estudiar griego, no porque quería ser pastor, sino porque quería conocer de forma profunda la palabra, y solo estudié griego para poder hacer eso. Pero poco a poco Dios estaba llamándome. Y también empezó a experimentar con mis dones. Siempre me gustaba compartir mi fe por la influencia de un mentor, alguien que me discipuló. Y no, me forzó. me convenció de que no era creyente si no evangelizaba. Pero es que no recomiendo eso, pero fue mi experiencia. Entonces empezó a evangelizar los atletas en mi universidad. Formé estudios bíblicos para seguir discipulando, evangelizándolos. Y algunos pocos llegaron a ser creyentes. Algunos están sirviendo como ancianos gobernantes. Hice todo eso a la edad de 18. Dios me estaba confirmando, experimentando mis dones, pero cuando un día me encontraba sentado en la iglesia de mi papá en un servicio en la tarde, y me di cuenta de que estaba mirando, observando la iglesia, hasta planificando cómo yo pastoreara esta iglesia. Entonces yo me di cuenta de que estaba mirando la iglesia a través de los ojos de un pastor. Wow, ok. Y yo interpreté eso como llamado. Y no fue nada extraordinario, no fue ni emocional, fue más que nada intelectual. ¿Es mi perspectiva? Quizás debo de considerar esto. Y entonces cambié mis estudios para enfatizar los estudios bíblicos y la teología, y más griego. Y luego fui directamente al seminario y el resto es historia. Pero eso fue mi experiencia, pero recuerdo muy bien el día en que me impusieron las manos. Y también, como les compartí, leí la semana pasada las cartas de recomendación que fueron escritas hace 40 años, y esas cartas hasta hoy me animan, porque me dice que la iglesia confirmaba mi llamado, me dice que la iglesia me autorizó usar mis dones como pastor, y me dio la autoridad para poder hacerlo. Muy bien, son ejemplos. Yo sé que ustedes no son pastores, pero hay que recordar que estamos también compartiendo estas noticias con todo el mundo por el internet. Y quizás hay personas jóvenes allá que desean ser pastores, y quisiéramos darles también este tipo de sabiduría en su búsqueda de su llamado. Perfecto. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por muchas cosas. Nosotros no merecemos nada. No merecemos tu gracia. No merecemos tu misericordia. Menos tu llamado para que nosotros seamos siervos de influencia en tu reino. Sal y luz en la tierra,
embajadores tuyos, apelándole al mundo para que se reconcilie a ti, Dios, Creador. También te pedimos que nos llenes con compasión para los no creyentes, porque tenemos miembros de nuestras familias que hasta hoy no creen. Y como el viento sopla, que venga Espíritu Santo para tocar a nuestros amados seres queridos. También danos influencia con nuestros prójimos, las personas que viven a nuestro alrededor. Ayúdanos a vivir vidas santas de integridad, para que nadie nos pueda acusar de inmoralidad o de sospechas. Gracias, Padre, por estas enseñanzas tan claras en tu palabra. Gracias por el gran ejemplo del apóstol Pablo, de Lucas, de Timoteo, de Pedro. Qué ejemplo que debemos tocar en otro día. Pero gracias, Padre, por todo lo que nos estás enseñando. Yo te pido por estos preciosos hermanos y hermanas que han venido esta noche, que tú los guíes, que les des seguridad, no solo en su fe, en la seguridad de fe, pero también en su efectividad como siervos tuyos en su llamado. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre, deseando que Cristo sea glorificado y honrado. Amén.